Molt bon vespre. En pocs mesos votarem per escollir de nou el Parlament Autonòmic. Les enquestes publicades i aquelles que fan els partits reflecteixen el que podria ser un canvi important en la formació a la cambra autonòmica. Petits partits que s'estrenaran a les properes eleccions poden capgirar la situació. Estan davant de la fi del bipartidisme representat fins ara per PP i PSOE. Quin paper jugaran formacions com Podemos, el PI, UPyD o Ciutadans, a qui algunes enquestes donen escons al Parlament? Què en pensen els responsables de fer aquestes enquestes? Aquest és un dels temes que ocuparan aquesta nit, però no serà l'únic, i és que els ciutadans que vivim a les Balears, per nosaltres volar, prendre un avió s'ha convertit en un fet complicat i molt car. La falta de vols i, sobretot, la pujada de preus agraven determinades dades, com és ara, com és el Nadal. Es tracta d'un fenomen que no s'acaba de comprendre. Per què costa igual volar de Mallorca a Menorca que de Mallorca a Madrid? Es descompte és la millor solució o podria fer-se d'una altra manera? Per què és tan difícil crear una companyia interilles? Què fan les administracions davant d'aquesta situació? Bé, quan són les 11 menys uns minuts, ho debatem avui aquí, en directe, a d'avui per demà. Des ho dèiem, el bipartidisme que hem conegut fins ara, el Parlament pot estar seriosament amenaçat si es compleixen les enquestes d'intenció de vot que s'han publicat darrerament. PP i PSOE perden un nombre considerable d'escons que passarien a estar ocupats per formacions fins ara amb petita implantació, com ara l'UPyD, el PI, Esquerra Unida o noves, com és el cas de Podemos. Parlant d'una fragmentació de la cambra balear que pot complicar notablement la formació d'una majoria a govern. Com es fan aquestes enquestes de les que tant parlam? Quina credibilitat tenen? I de ser així, estem a la fi d'un cicle polític que hem viscut durant tota la democràcia? En uns minuts parlarem aquí amb un dels principals experts en demoscòpia de les Balears. És director de l'Institut Balear d'Estudis Socials, el senyor Gonzalo Adán, doctor en Psicologia Social i professor de la Universitat de les Illes Balears. Ens visita d'aquí per explicar les darreres dades conegudes, els resultats de les darreres enquestes, les raons dels canvis que poden produir-se i també per avançar-nos la composició o possible composició que pot ser la del pròxim Parlament de les Balears. Gonzalo Adán ja es troba a les nostres instal·lacions. Bueno, somos muchos los que mantenemos que posiblemente estemos ante un segundo gran cambio de ciclo electoral. El primero fue lo ocurrido en el año 1982, cuando desapareció la UCD y hubo el ascenso extraordinario del Partido Socialista. Este segundo ciclo posiblemente empezó ya en las europeas, con un cambio, lo que se llama la volatilidad de voto, es decir, un cambio en las preferencias electorales muy grande, que no se ha querido ver todavía con la magnitud que tiene, pero que muy probablemente irá a más y se verá en toda su magnitud en las siguientes elecciones generales. Paraules d'Adán ara aquí els passats de IB3 Televisió, ben aviat escoltaules d'Adán ara aquí els passats de IB3 Televisió, ben aviat escolta. Moltes gràcies, Sarai, bona nit i benvingut, senyor Adán. Començant parlant d'enquestes, unes enquestes que majoritàriament ens parlen d'una fragmentació, d'una major fragmentació del vot a les properes eleccions autonòmiques. Creu que serà així o creu que tornarem al bipartidisme de sempre? Bueno, el concepto de fragmentación electoral yo creo que merece la pena antes definirlo, ¿no? Dado que es un concepto que ahora pues, casi todos los medios de comunicación hablan sobre él, y es conveniente diferenciar dos tipos de fragmentación. Por un lado estaría cómo llegan los partidos a las elecciones, es decir, si llegan unidos en candidaturas o llegan prácticamente desunidos, o bien la fragmentación posterior a las elecciones, es decir, cuáles son los partidos que acaban siendo elegidos. Desde el primero de los conceptos podríamos decir que la fragmentación va a ser la misma de siempre, dado que esta no ha dejado de subir desde las primeras elecciones del año 1983, desde los 4 o 5 partidos de media que se presentaban hasta los 20 que se presentaron la última vez. Es muy difícil pensar que en las siguientes elecciones vaya a haber más de 20 candidaturas para las elecciones autonómicas. En cambio, con la segunda acepción que le acabamos de decir, sí que es muy posible que la fragmentación se amplíe, de tal manera que de los 4 partidos que ahora mismo hay dentro del Parlamento, acabe habiendo aproximadamente 7, 8 o incluso 9 partidos. 7, 8 o 9 partits que serien, entenc, al Parlament. Quins serien aquests nous partits que podrien entrar?
Bueno, de los 4 que hay ahora mismo son de todos conocidos: el Partido Popular, el Partido Socialista, el PSM y la candidatura formada por Jempes Formentera y el PSOE. A estas 4 candidaturas, que presumiblemente van a repetir, habría que sumar UPyD, habría que sumar Izquierda Unida, habría que sumar el PI y habría que sumar el partido de moda ahora mismo, que es Podemos. Mínimo estos 4. 4 més que entrarien nous. 4 más que entrarían nuevos. On estaria l'origen d'aquesta fragmentació de partits? On l'hem d'anar a cercar? Bueno, es un fenómeno que ocurre en toda Europa y que tampoco es nuevo, sino que también pues ocurre después de que existen graves crisis económicas o graves crisis institucionales, donde los partidos que en ese momento están representando el poder institucional acaban excesivamente desgastados, ¿no? Entonces, digamos que el electorado opta por opciones que no han sido desgastadas por el poder y que normalmente son nuevas. Entonces, digamos que hay una parte de la fragmentación que sería normal y que sería razonable. De todas formas, la coyuntura actual va un poco más lejos de esto que le estoy diciendo ahora mismo y arranca desde luego dentro de la crisis económica que empezó en el año 2007 aproximadamente, que continúa en el caso español con el movimiento 15M y que este movimiento ha generado todo un movimiento primero sociológico, luego político y luego electoral, que ha hecho que no solamente haya una mayor simpatía por las opciones que no están gobernando, sino que además existe un rechazo y, en fin, podríamos decir claramente hasta un odio hasta los partidos que en este momento están ostentando el poder. Por lo tanto, hay un motivo que es, como le digo, crisis económica sumada al movimiento 15M, con la frase que representa perfectamente esto que le estoy diciendo, que es el no nos representan, y que termina con este sentimiento de rechazo y de simpatía a opciones que no están gastadas todavía. Pero hay un segundo elemento que es poco tratado por la literatura que hoy en día pues está intentando aclarar todo esto que está pasando y que yo cada vez pues intento defender más, ¿no? Que es el aburrimiento que existe en España con el sistema electoral que tenemos ahora mismo. El sistema electoral actual, que prácticamente el autonómico es una copia del de elecciones generales, es un sistema electoral creado en el año 1977 con unos objetivos muy concretos, que era mantener el equilibrio entre un partido, la UCD, que tenía que acabar siendo mayoritario y tenía que acabar gobernando, y a la vez tenía que dar cabida el sistema a todos los movimientos nacionalistas. Este sistema, creado con estos objetivos, tenía una serie de parámetros: listas cerradas, circunscripción provincial, barrera mínima del 5%, ley DONT para distribuir escaños, etcétera. De alguna manera, quizá el Partido Popular y el Partido Socialista tenían que haberse dado cuenta que el sistema estaba cansado de alguna manera y que hacía falta una renovación del sistema. Ha habido varias oportunidades, en el año 96 con Aznar, o en el año 2000, en el año 2004 o en el año 2008 y por supuesto en el año 2011. No han querido, no han sabido, no han podido hacer esta reforma del sistema y ahora mismo se reclama, no se sabe muy bien cómo, porque normalmente el sistema electoral está cargado de tecnicismos, pero existe una especie de demanda de que algo tiene que cambiar. O bien la circunscripción tiene que pasar de provincial a autonómica, porque las provincias es un concepto que prácticamente no se usa. Quizá las listas tienen que ser semiabiertas en vez de cerradas. Quizá el sistema democrático de los partidos que está en la Constitución debería desarrollarse, y a lo mejor luego tenemos oportunidad de hablar de ello. Quizá la barrera del 5% podría rebajarse y entonces podría dar entrada a otros partidos no nacionalistas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esto, sin que la sociedad haya podido ponerle nombre a todo esto que le estoy diciendo, quizás sí que sea otro motivo más añadido a que se intenten provar fórmulas de partidos diferentes a las que ya existen. Tenim un sistema, com ens estava explicant, que crearia, no sé si estarà d'acord amb mi o no, un cert descontent. També tenim una conjuntura, hem parlat de 11M, crisi econòmica, que també crea aquest descontent. Tradicionalment, fins ara, quan hi ha descontent popular, això es tradueix en una alta abstenció. ¿Creu que tornarem a veure una alta abstenció en les properes eleccions? Mire, yo soy de los que piensa que estamos ahora mismo en un segundo gran cambio de ciclo electoral.
El primer cambio de ciclo electoral fue en el año 1982, cuando desapareció la UCD y el Partido Socialista incrementó prácticamente en 20 puntos, originando un terremoto político esperado, es decir, no es que fuera inesperado, pero terremoto político porque hubo un cambio en la primera preferencia de una mayoría de ciudadanos que pudo considerarse de una elevada magnitud. A partir de ese momento han ocurrido cambios de gobierno que pueden haber parecido que también llevaban acarreado cambios de preferencia electoral. Por ejemplo, cuando Aznar llega en el año 96, o cuando hay una mayoría absoluta del año 2000, o cuando el 11M en el año 2004, o ahora recientemente en el año 2011. Pero no es cierto. Esos movimientos de gobierno han sido motivados por pequeños movimientos de voto. Ahora, con las elecciones europeas del 2011, ha vuelto a ocurrir lo que había ocurrido en el año 1982. Es decir, que ha habido un cambio, vamos a llamar extraordinario, en las preferencias electorales. Y no había ocurrido desde el año 82. Estos cambios no solamente afectan al cambio de preferencia de partidos, donde el Partido Popular, que esperaba un 33 en las encuestas, sacó un 27, y el Partido Socialista, que esperaba un 30, sacó un 22. Aparece una fuerza nueva que nadie se esperaba con un 11% y la abstención pasa a ser de baja a extraordinariamente baja. Este cambio de ciclo que yo estoy definiendo un poco como histórico, muy probablemente está todavía ocurriendo y va a volver a tener su expresión en el año que viene, tanto en las elecciones autonómicas como en las elecciones generales. Y por contestar a su pregunta de manera más directa, si tradicionalmente la desafección se traducía en abstención electoral porque la gente no entendía muy bien qué opción era la buena dado el descontento, ahora ya lo tienen y es participando. Yo le puedo contar como anécdota que alumnos míos que tradicionalmente no votan porque no están implicados en la política, desde que ha ocurrido el efecto Podemos y los medios de comunicación hablan de este descontento, parecen ahora motivados a participar. No significa que vayan a votar a Podemos, ni muchísimo menos, pero les ha llamado la atención esto del sistema político, esto de la pugna política y esto de que los programas electorales, por ejemplo, que hasta ahora había sido algo que existía, que formaba parte del sistema, ahora pasan a leerse y ahora pasa a rendirse cuentas de los programas electorales. Y estos alumnos que le digo, pero que representan perfectamente a la sociedad, pues es un botón de muestra de que el cuerpo electoral va a aumentar y donde antes había abstención, ahora posiblemente haya una mayor participación. Bé, tindran més participació, com diu, menys abstenció, tindran també més partits, més fragmentació, havíem parlat passant possiblement de 4 a 8, anem a mirar què passarà després de les eleccions, el que creiem que podrà passar. Fins a quin punt resultarà difícil formar majories amb aquest panorama? Bueno, el sistema electoral que antes hablábamos está hecho precisamente para primar a los partidos, vamos a llamar más grandes, en detrimento de los más pequeños, precisamente pensando en que de esa manera es más fácil organizar mayorías después de unas elecciones y que si es más fácil gobernar. De todas formas, en España tenemos una cultura democrática que ya llega casi a 40 años y yo creo que es momento también, aprovechando este momento de crisis, de empezar a aumentar nuestra autoestima. Es decir, España tiene una gran cultura democrática y que nos la hemos ido ganando a costa de muchas elecciones. Dentro de esta cultura democrática debería existir el quitarnos el miedo de que coaliciones de muchos partidos tienen que ser malas necesariamente. Yo le puedo contar como anécdota también que en el año 99, cuando Matas perdió sus primeras elecciones autonómicas, el PSM estuvo muy a punto de pactar con el PP, muy a punto. Que puede parecer un poco extravagante o un poco antinatura, son coaliciones que podemos ver perfectamente dentro de las siguientes elecciones. Es decir, configuraciones de Parlamento que ahora mismo nos parece que solamente pueden ser Partido Popular con mayoría absoluta o un pacto de progreso, habría que quitarse el miedo a pensar que existen otras fórmulas siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos que, como digo, van aparejados o conllevan la cultura democrática. En primer lugar, que no haya un engaño al ciudadano, es decir, que los pactos puedan previamente haberse expuesto a debate público. En segundo lugar, que se intente respetar que sea el partido más votado el que lidere ese pacto.
fundamental, y, en tercer lugar, que los pactos sean en base a programas electorales y no en base a sillas. Si estas tres condiciones los partidos políticos son capaces de exponerlas con claridad y con honestidad, son posibles cualquier configuración de pactos, i jo inclús diria que són buenos, que seran buenos. Anem a concretar una mica parlant d'aquests partits que entraran, o que possiblement entraran, perquè òbviament estan parlant de suposicions, havíem parlat de 4 partits que podien entrar. Me vull centrar en aquests de caràcter centrista regionalista, UPyD i PI, que ara sembla que perden força davant aquestes altres opcions que són, podríem dir, més mediàtiques. Quina opció els hi queda en aquest partit? Quin paper podrien jugar UPyD i PI? Bueno, si me pregunta solamente por estos dos partidos, le diré que son... Més endavant parlarem d'altres, ara comencem. Sí, pero representan dos maneras muy diferentes de entender lo que es la estrategia política. En primer lugar, el PI es un partido político que ha tenido que quitarse de encima durante mucho tiempo todo el legado de UM. Aunque ellos, evidentemente, desde el primer momento dejaron bien claro que no tenían nada que ver con Unión Mallorquina, en el subconsciente colectivo de la sociedad mallorquina está un partido del cual una mayoría de gente se avergüenza. Y entonces ha tenido que pasar una primera fase muy dura, una segunda fase en la que está ahora mismo, que es en la de configurar toda una red de afiliados, y tendrá que pasar todavía una tercera fase en la cual recupere un cierto sentido identitario regionalista. No nos olvidemos que el regionalismo en Baleares puede representar perfectamente a un 20% de la población en cuanto a sentimiento, y que un partido político que aspire a representar ese sentimiento debería aspirar a un 12% aproximadamente. UM tenía un 9%, perfectamente el PI puede aspirar a un 12% o incluso un poco más. Está en esta tercera fase que necesita todavía esta identidad para pasar de los afiliados a los simpatizantes. El caso de UPyD ya ha pasado por todas estas fases. El caso de UPyD es un partido que en Baleares ha tocado techo, cosa que no ha pasado con el PI, y ha tocado techo aproximadamente del 3% en las elecciones que ha habido hasta ahora mismo, y que en las encuestas le podemos dar ahora mismo entre un 5 y un 6. El problema de UPyD es que ha perdido una oportunidad de oro para alinearse con Ciudadanos. Un partido que comparte prácticamente el mismo espacio ideológico y que juntos podían ahora mismo tener una intención de voto del 6 o del 7% y poder aspirar a 2 o 3 diputados, y que separados UPyD difícilmente podrá aspirar a más de 1 y no sé si llegará al segundo. Luego, como le digo, son dos problemas diferentes con dos estrategias muy diferentes. I hem de parlar ara del fenomen polític i mediàtic d'aquest any, de Podemos. Per què ha interromput amb tanta força? Quina és la clau? Quin és el seu futur? I, en la seva opinió, pot ser una alternativa real de govern? Bueno, el fenómeno Podemos, yo no voy a revelar aquí ahora nada que no se haya dicho ya. Yo creo que el éxito ha sorprendido a todo el mundo. A los que nos dedicamos a la demoscopia teníamos detectado desde luego un 6 o un 7% del voto, acabó siendo un 11%, es decir, hubo mucho voto oculto. Y estamos generando conocimiento y doctrina conforme vamos viendo cómo va evolucionando el partido, porque ni ellos mismos saben dónde van. Es decir, hay que ponerlo un poco todo en la foto adecuada. ¿El por qué motivo ha crecido tanto? Pues es un poco por lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Es el partido que mejor ha sabido canalizar, quizá no lo esperaban, pero la sociedad le ha atribuido ese rol de representar el descontento. Desde luego, sin el potente aparato mediático que le ha acompañado, hubiera sido imposible que hubieran llegado hasta ahí, y porque casi todo el descontento es un descontento esencialmente de izquierdas. La izquierda, tradicionalmente desmovilizada, ha visto en Podemos un elemento de agitación. Es un tipo de izquierda que tradicionalmente está más desmotivada que la que corresponde al Partido Socialista, y de repente se han activado todos, y ese todos dio como resultado un 11% en las elecciones europeas. ¿Qué ha ocurrido de las europeas a esta parte? Que se han ido agregando otros ciudadanos tradicionalmente abstencionistas, porque ven que aquello puede funcionar, y de ese 11 subieron a un 15. Del 15 han llegado a subir al 20 o al 22 porque han ido cogiendo descontentos de otros partidos que veían que Podemos podía ser una especie de mecanismo de ruptura. Y entonces son personas que pueden entender que Podemos no debe gobernar,
pero que lo que quieren es que el sistema de alguna manera se le abra una brecha y se replanteen desde cero algunas cosas, de las cuales hemos podido hablar: sistema electoral, sistema de listas, etcétera, etcétera. Eso podría ser un poco la explicación de por qué ha llegado el chuflé al 25% del voto, como auguraban las últimas encuestas. ¿Cuál es el futuro?, que me pregunta usted. Ese 25%, bajo mi punto de vista y de la mayoría de los que nos dedicamos a analizar con lupa este fenómeno, pensamos que ha tocado techo. Es muy difícil encontrar espacio ideológico en la izquierda y en la izquierda más extrema más allá del 25%. Incluso empezamos a detectar que esa porción de voto de Podemos que le acabo de decir, que proviene de otros partidos, concretamente un 7% del PP, un 15% del PSOE y hasta casi un 50% de Izquierda Unida, está empezando a desinflarse. Es decir, que los traidores del PP están volviendo a su sitio, los traidores del PSOE a su sitio, y así sucesivamente en todos los partidos. Y ese chuflé está quedando aproximadamente entre el 18 y el 20%. ¿Cuál es la tercera parte de la película? A partir de enero, cuando tengan que nombrar candidatos. Si se mantiene la hipótesis que yo mantengo, que es muy difícil que sigan subiendo, con sus candidatos lo único que puede ocurrir es que bajen. Es decir, que los candidatos no den la talla suficiente para seguir llevando ese mensaje a medias entre rupturista y de canalizar el descontento, y que los líderes desacrediten el proyecto porque la gente no los considere a la altura. Y entonces ese 15% que ahora mismo tenemos más o menos contabilizado que podrían ser sus apoyos, podrían bajar hasta el 10 o el 12. Yo no veo menos del 10 o del 12 ahora mismo. Es decir, esta tendencia va a llegar hasta las elecciones autonómicas. Pero entre el 25 que hemos llegado a tocar, el 27 para Metroscopia o el 28 para el CIS, el 25 y este 10, 12, 15% que le digo, ahí va a ir un poco todo el movimiento que vamos a ver entre enero, febrero i marzo. Per tant, entenc que la darrera pregunta ara és que li feia que no arribarien a ser una alternativa de govern amb aquesta 10, 11... Bueno, están abiertas las tres posibilidades, lo que son las candidaturas a nivel municipal, las candidaturas a nivel autonómico y las candidaturas a nivel de generales. Cada una de ellas va a tener, y más que nunca, un comportamiento diferente. Tradicionalmente, y en Baleares sobre todo, se vota prácticamente lo mismo en las tres urnas, Consell Insular, Ayuntamiento y Govern. Seguramente en las próximas autonómicas vamos a ver mucho voto dual, es decir, va a haber mucha más diferencia entre las tres. Si Podemos definitivamente no se presenta en las elecciones municipales, no será alternativa de gobierno. Ni Podemos, evidentemente, ni ninguna de sus marcas blancas, que ahora mismo sabe usted que está el debate de que no quieren marcas blancas y las marcas blancas sí quieren ser marca blanca. En las elecciones autonómicas yo no veo para nada que sea alternativa de gobierno. Lo que sí que veo es que el Partido Socialista muy probablemente encuentre puntos de unión con su programa electoral y pueda tener un pacto de gobierno con Podemos. A nivel de elecciones generales, yo no soy tan tremendista como algunos colegas y yo no veo para nada que sea alternativa de gobierno. De Podemos encara no coneixem qui serà el seu cap de llista a les autonòmiques. És normal que arribi un partit a tenir aquesta notorietat sense saber qui hi ha al darrere, és a dir, només per la marca? No es normal, es que de hecho no ha ocurrido nunca. A lo largo de la entrevista yo creo que más o menos pues hemos ido comentando que solamente hemos tenido un momento para comparar que fue en el año 82. Desde ese momento, desde aquel terremoto político, no ha vuelto a ocurrir otro. Otra anécdota, Podemos, sin tener ningún líder visible más allá de Pablo Iglesias, en Esporlas empató con el PSOE como segunda fuerza política. Luego, la pregunta de si hace falta un líder para representar una idea política, si yo cojo el manual le diré no, pero si veo Esporlas le diré sí. Es posible que un partido sea el segundo más votado, empatado, no quiero, porque fueron muy pocos votos de diferencia. Sacando 2 o 3 vots, molt poc. Sí, sacando lo mismo que el Partido Socialista, luego sí que es posible. Claro, si estamos viendo cosas que nunca habían ocurrido, pues podría seguir ocurriendo. La lógica nos dice que no va a ocurrir porque el tiempo
va a poner algunas cosas en su sitio. Y como le he dicho antes, algunos líderes de Podemos no van a dar la talla suficiente y probablemente irán a la baja más que al alza. Pero hoy por hoy Podemos tiene un 18, un 20, 22% i no se conoce más líder que Pablo Iglesias. Mira, ara la darrera pregunta, m'imagino que és difícil de contestar perquè ja ens ho ha explicat, no? Els ciutadans què votam? Els programes, els líders o votam a les persones? O les sigles a un partit? Són fidels al partit, a la persona o miram el programa? Bueno, como le he dicho antes, llevamos casi 40 años de democracia y hemos pasado por todas las fases, ¿no? Ahora mismo, en la que yo considero que los ciudadanos han adquirido una gran cultura democrática, líder y partido prácticamente es una amalgama que se le presenta al elector y que el elector vota de manera conjunta. El líder da identidad al partido y el partido sin el líder no es nada. Para mí es indisoluble. Se vota una especie de conglomerado de las dos cosas. El líder puede sumar votos al partido y el líder puede restar votos al partido. En cambio, el programa electoral sí que lo separaría de esa terna de opciones que usted me ha dado. Tradicionalmente, los programas electorales no se leen, ni siquiera los partidos han tenido cultura de presentar los programas como si fuera un contrato con el ciudadano. Pero, como le digo, todo va a cambiar a partir de ahora. Y desde que en el 2011, a los 2 meses, ya se le estaba pasando cuentas al Partido Popular de las cosas que había hecho y las cosas que no había hecho, y gente que ni en sueños había pensado que podía entrar en la página web a leerse un programa electoral, lo está haciendo, no le quepa la menor duda que eso va a seguir ocurriendo. Y si hasta ahora se votaba al partido y al candidato de manera conjunta, a partir de ahora se van a leer los programas electorales. Bé, haurem de veure, senyor Dan, moltíssimes gràcies per ser aquí avui vespre. Han estat unes respostes que segur que donaran molt de què parlar als nostres tertulians d'avui vespre, perquè ara passarem a analitzar-ho. Abans de fer-ho, però, Soraya, ens pots resumir quins han estat els punts principals d'aquesta entrevista? I de Toni, hi ha molt de material en les respostes de Gonzalo Adán, però destacam qualque titular. Per exemple, el director de l'IBEX ha assenyalat que la fragmentació al Parlament s'ampliarà i és possible que dels 4 partits actuals es passi a 7, 8 o 9, fins i tot. També ha dit que després de les grans crisis, molta de gent opta per partits que no estan desgastats. Un altre titular a destacar és que, segons ha dit Adán, està endavant un gran canvi de cicle electoral que només es pot comparar al de 1982. Per una altra part, ha assegurat que hem de deixar de pensar que les coalicions entre diferents partits són dolentes o van contra natura. I per acabar, destacar una darrera afirmació, segons Adán, Podemos ha sabut canalitzar el descontent dels sectors de l'esquerra que estaven desmotivats. Com veieu, Toni, molts d'assumptes damunt la